Bueno, muy buenas tardes a la comunidad de Educación Continua SPOL que nos acompaña esta tarde en un nuevo webinario, esta vez denominado ¿Cómo las empresas deben proceder al pago de obligaciones, IVA e impuesto a la renta ante la presente crisis? Hoy nos acompaña Cristian Freire, profesional en la rama de impuestos con una maestría en tributación y un grado de contador público autorizado. Tiene más de 13 años de experiencia en la profesión y es experto en temas tributarios, contables, financieros, demostrando así su experiencia en importantes sectores de consultoría tributaria y productivo del país, en cargos como gerencia de impuestos y contralorías. La amplia trayectoria profesional que ha mantenido lo ha llevado a formar parte del Comité Técnico del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, organismo contable que se encuentra a la vanguardia del profesional contable con sus actividades, así como ser instructor de seminarios tributarios en Moore Stephens, Ecuador, Tax Corp Advisors, Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador y del Colegio del Colegio de Contadores Bachilleres y Públicos del Guayas, así como también docente del Centro de Educación Continua SPOL. Por lo tanto, para nosotros es un verdadero honor tenerlo hoy con nosotros en este nuevo webinario. Le damos paso a nuestro docente. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para mí es un gusto. Estimada Verónica, muchas gracias por aquella apertura. Y bueno, también agradezco también a todos los chicos que se han conectado y han decidido invertir un poco de su tiempo, 1 hora exactamente, como para poder conocer los puntos claves de tributarios que han traído la parte de la crisis sanitaria, exactamente. Hay puntos que es importante que ustedes lo sepan evidenciar muy bien, ya que existen controversias entre algunos puntos que señala el SRI versus lo que señala en los registros oficiales. Eso entre otros puntos adicionales que ustedes van a ver en esta charla, ¿sí? El objetivo, netamente, esto es una charla para que ustedes sepan estos puntos importantes y con la intención de que ustedes en lo posterior, acá el Centro de Educación Continua del SPOL tiene previsto desarrollar un seminario propiamente de reformas tributarias, incluyendo la de crisis sanitaria y otras reformas adicionales, en donde ustedes verán a como den lugar y al detalle la parte de práctica, práctica en la parte de archivos de Excel y todo al detalle. Esto por ser una charla será algo bastante encapsulado y daremos y veremos puntos claves. Eso sí, agradecería muchísimo que se vayan apuntando con preguntas, porque ustedes saben que primero que nada estamos prácticamente a un día de empezar ya a tributar o presentar la parte del impuesto a la renta, pese de que existe también una prórroga para poder presentarlo a partir del 15 de abril, pero es importante tener en cuenta ciertos puntos adicionales. Hola. Sí, Cristian, te escuchamos. Sí, sí, súper. Ok, en este momento vamos a empezar ya a compartir las diapositivas y vamos a ver al detalle cada uno de los puntos. Bien, la pregunta clave, ¿no? Tenemos aquí cómo las empresas deben de proceder al pago de obligaciones de IVA e impuesto a la renta ante la presente crisis. El objetivo general. Estimada Verónica, le agradecería muchísimo que nos ayude acá con la lectura, con la finalidad de hacer esto un poco más dinámico y que la gente pueda participar también. Bueno, el objetivo general, identificar beneficios tributarios que los contribuyentes podrían acogerse para el pago de sus obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas.
Sí, esto es muy importante, chicos, que ustedes tengan muy en cuenta porque dentro de estas obligaciones que todos tenemos como contribuyentes, también tenemos beneficios tributarios que ustedes acá lo van a poder discernir al detalle para poderlos aplicar en la práctica. Objetivos específicos, estimada Verónica. Sí, detectar posibles incumplimientos en la correcta aplicación de los porcentajes de retención en la fuente. Conocer quiénes pueden acogerse al diferimiento en el pago de los impuestos. Esto es muy importante porque ustedes saben que estas reformas se han dado de un momento a otro y existe mucho desconocimiento en torno al tratamiento tanto de declaraciones como de pagos de impuestos. Eso es lo que nosotros vamos a cuidar muchísimo en este espacio para que ustedes sepan al detalle poder enviar esta información al SRI sin problemas. Bien, acá tenemos la bibliografía. Hemos tomado lo antes mencionado en torno al decreto ejecutivo que el presidente emitió días atrás, en 2021. Tenemos resoluciones del SRI, la resolución 20, la resolución 25 del año 2020, la resolución 14, la resolución del año 2014, número 787, y registros oficiales, tanto el 459 y 460, que lo vamos a ver dentro de poco. Bien, estimada Verónica, nos ayuda, por favor. Sí, bueno, el temario a continuación. Diferimiento de impuestos sin interés. ¿A qué impuesto se refiere? ¿Qué contribuyentes se benefician del diferimiento? ¿En qué consiste la medida de diferimiento? B. Retenciones en la fuente. Modificaciones, porcentaje, retención en la fuente. Creación de nuevos porcentajes de retención en la fuente. Bien, esto quizás aparentemente resulta un poco fácil de llevarlo hoy por hoy, sin embargo, es importante saberlo aplicar. Y nosotros siempre acostumbramos, antes de entrar a la parte operativa, ampliar este tema en torno a la siguiente imagen. Lo que ustedes ven aquí es una pirámide. Esta pirámide recibe el nombre de la pirámide invertida de Kelsen. ¿Ya? Esta pirámide nos ayuda a nosotros ¿a qué, chicos? Bien, nos ayuda a nosotros a jerarquizar la norma o el orden de las normas acá en el Ecuador, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos la norma suprema hasta la norma inferior. Estimada Verónica, ¿me ayuda por favor con la primera norma que tenemos acá en el país? La Constitución de la República del Ecuador. Fabuloso. Bien, chicos, esto es muy importante que tengan conocimiento porque nada acá en el Ecuador se puede preponderar a la Constitución de la República del Ecuador. Es importante mencionar que desde que comenzó la vida republicana en el Ecuador, tenemos 19 constituciones acá en el Ecuador que ha habido hasta la fecha. Es importante tener en cuenta que este es el orden aquí en el Ecuador. ¿Por qué hago énfasis de que esto es acá en el Ecuador? Porque en algunos países el primer libro legal no es la Constitución de la República, sino que son los tratados y convenios internacionales. Acá en el Ecuador, primer libro es la Constitución de la República del Ecuador. Segundo texto, estimada Verónica. Los tratados y convenios internacionales. Bien, tratados y convenios internacionales acá es muy acostumbrado de escuchar tratados comerciales, tratados de la CAN, tratado de comercio exterior, pero acá en la parte de tributos hay tratados y convenios que son específicos para tributos, lo que se conoce comúnmente como convenios para evitar doble imposición. Estos convenios nos ayudan a nosotros a poder tributar correctamente sin necesidad de afectar al proveedor o al cliente del otro país con impuestos, de tal manera que se pueda aminorar la carga tributaria, ¿sí? Hay que saberlos aplicar muy bien. Ecuador tiene convenios no con todos los países, pero es importante leer cada convenio porque cada convenio dice procedimientos de retenciones diferentes, ¿ya? Eso y más al detalle lo vamos a ver en los próximos cursos que acá Centro de Educación Continua tiene preparado para poder discernir cada uno de los puntos que ustedes ven en la pirámide invertida, más reformas tributarias, chicos. Siguiente, tenemos, estimada Verónica. Las leyes orgánicas. Ajá, leyes orgánicas. Acá en el Ecuador, en su gran mayoría, todas las leyes son orgánicas. Un ejemplo de leyes orgánicas son la ley orgánica de
de contratación pública, ¿sí? El Código Tributario, está también el COGEP, Código Orgánico de Proceso General. Tenemos también el COI, que es el Código Orgánico Integral Penal. Tenemos el COPSI, que es el Código Orgánico de Inversiones, Producción y Comercio, ¿sí? Entre otros. Siguiente ley que tenemos es la ley ordinaria. Leyes ordinarias como cuáles, chicos. La ley de régimen tributario interno, la ley del Código de Trabajo, la ley de seguridad social, el Código de Trabajo. ¿Sí? En conclusión, ¿cuál es la diferencia de la ley orgánica con la ley ordinaria? Súper fácil, chicos. La diferencia es que cuando ustedes ven las siglas, siempre van a ver la O. Hace poco me escucharon decir COPSI, COI, COGEP. ¿No es verdad? Todos intervienen en la letra O. Entonces, esas son orgánicas. Las que no tengan la letra O son ordinarias. Siguiente, las normas regionales y ordenanzas distritales. ¿Quiénes son los encargados de emitir estas normas? Chicos, son los gobiernos autónomos descentralizados, lo que se conocen como GAT. Siguiente, estimada Verónica. Los decretos y reglamentos. Ajá. El encargado de emitir decretos y reglamentos únicamente acá en el país está facultado nuestro presidente de la República. Él es el único que puede emitir decretos y reglamentos. Leyes no. Recuerden que las leyes, el procedimiento para emitir leyes es a través de un proyecto de ley emitido por el presidente, pero que se lo lleva a la asamblea. La asamblea lo aprueba con mayoría y luego finalmente lo firma el presidente y se lo lanza en un registro oficial. Pero el procedimiento es diferente. Decretos y reglamentos solamente son emitidos por el presidente. Siguiente. Las ordenanzas. Las ordenanzas. Los únicos que pueden emitir ordenanzas son los municipios, netamente municipios. Siguiente, estimada Verónica. Los acuerdos y las resoluciones. Ajá, acuerdos y resoluciones. Los únicos que pueden emitir estos documentos son exactamente las instituciones públicas. SRI, SENAE, Ministerio de Trabajo, IES, entre otras instituciones públicas. Y finalmente tenemos los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Ajá, aquí en esta última punta son todos los documentos que emiten las instituciones públicas de carácter informativo y de carácter interno. En otras palabras, las circulares. Bien, una vez que nosotros hemos procedido al análisis de la pirámide invertida de Kelsen, vamos a ver cada una de las diapositivas que traen consigo el resumen y el tratamiento de cómo poder aplicar correctamente estas reformas ahora en la época de crisis sanitaria, chicos. Ajá, estimada Verónica, diferimiento de impuestos sin intereses. Bueno, aquí, ¿a qué impuesto se refiere? Nos dice, Ajá. Impuesto a la renta del ejercicio 2019 que debía pagarse en abril de 2020. Muy bien. Impuesto al valor agregado IVA generado en los meses de marzo, abril y mayo de 2020, que debía pagarse en abril, mayo y junio respectivamente. Bien, esto es el beneficio o la concientización que ha tenido el gobierno en torno a esta crisis sanitaria. Netamente, ahorita lo que apremia es el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta hay muchas empresas que de pronto no cuentan con el flujo de caja necesario para poder cumplir con esta obligación a tiempo. En torno a esta obligación, el presidente emitió el decreto indicando de que existirá un diferimiento en el pago del impuesto a la renta. Este diferimiento estará dado en 6 meses, que ya lo vamos a ver dentro de poco. Siguiente, tenemos el IVA. En el caso del IVA, es importante mencionar que el IVA es un impuesto indirecto. Como tal, van a ver ustedes un agente de percepción y un agente de retención. En este caso, el contribuyente. El contribuyente está en la obligación de reportar el IVA que genera producto de sus ventas a modo de percepción y también de reportar los impuestos retenidos que haya tenido o que se le haya emitido a sus proveedores.
aquí en el decreto indica de que este diferimiento solamente aplicará para las declaraciones de IVA del mes de marzo, abril y mayo. O sea, quiere decir que lo que ustedes tenían que declarar, el IVA del mes de marzo, ustedes lo van a pagar o lo tenían que pagar en abril. El IVA del mes de abril lo tenían que pagar en mayo y el IVA del mes de mayo lo tenían que pagar a junio. Entonces, en torno a estos 3 meses de declaraciones es que se van o se han dado o se aprobó el diferimiento. ¿Sí? Siguiente. Ajá, es importante mencionar, chicos, y esto es de estricto rigor conocer. ¿Por qué? Porque de pronto muchos empresarios, al ver o escuchar de que existe diferimiento en el pago de estos impuestos, van a aplicar se van a aplicar todos los contribuyentes esta deducción o este diferimiento, cuando en realidad no es así. Es importante mencionar que este diferimiento no aplica para todas las empresas, aplica para empresas selectas. Estimada Verónica, ¿me ayudas con la lectura, por favor? ¿Qué contribuyentes se benefician del diferimiento? Microempresas, contribuyentes que tengan su domicilio principal en Galápagos, contribuyentes que operen líneas aéreas. Ok, muchas gracias, estimada Verónica. Tenemos microempresas. Ok, microempresas. También tenemos contribuyentes que tengan su domicilio en Galápagos. Perfecto. Y siguiente, contribuyentes que operen líneas aéreas. Son grupos identificables. Quizás, estimados amigos, tengamos un poco de interrogante aquí en la microempresa. ¿Por qué? Porque muchas personas dirán, bueno, ¿qué son microempresas? O sea, ¿qué necesito yo para ser microempresa? Y eso es importante, chicos, que por favor anoten. Según el artículo 106 del reglamento de inversiones del COPSI, microempresas son todas las que han vendido en el año anterior, quiere decir las que vendieron en el año 2019, hasta $300,000 o obtuvieron hasta $300,000 de ingresos. Solamente aquellas pueden ser llamadas microempresas, ¿ya? O sea, que son todas las empresas que facturaron hasta el 2019 hasta $300,000 son las que se pueden acoger al diferimiento del pago del impuesto a la renta y al diferimiento de las declaraciones de IVA. Recuerden, diferimiento de las declaraciones de IVA del mes de marzo, abril y mayo, ¿ya? Siguiente, estimada Verónica. Contribuyentes del sector turismo exclusivamente respecto de las actividades de servicios turísticos de alojamiento y comidas. Contribuyentes del sector agrícola, exportadores habituales de bienes, contribuyentes que perciban el 50% de sus ingresos de la exportación de bienes. Ok, muy bien. Chicos, es importante mencionar de que la crisis ha afectado a todos, es verdad. Ha afectado muchísimo al sector turístico, ha afectado al sector agrícola, a los exportadores en especial. Y dentro de estos puntos, detalla de lo que hemos visto ahorita, de que el diferimiento también aplica para estos sectores o estos segmentos de industrias, ¿sí? Claramente le indica exportadores habituales de bienes y contribuyentes que perciban el 50% de sus ingresos a través de la exportación de bienes. Entonces quiere decir que ustedes tienen que identificar muy bien en sus libros contables cuánto es el impacto que tienen las exportaciones dentro de su negocio o dentro de su operatividad para que usted se pueda acoger al diferimiento tanto del impuesto a la renta como la declaración de IVA. Estimada Verónica, ¿en qué consiste la medida de diferimiento? A ver, consiste que los impuestos se pagarán sin interés en 6 cuotas mensuales durante 2020. En los 2 primeros meses se pagará el 10% del valor del impuesto y durante los 4 meses restantes se pagará en cada uno el 20% del valor del impuesto así. Perfecto. Bien, ¿cómo es la explicación ahí, chicos? Sucede que el impuesto a la renta ustedes normalmente lo tienen que presentar, el impuesto a la renta del 2019 en abril, ¿no es verdad? Ahora, si ustedes están dentro del grupo que acabamos de ver hace poco, ustedes el pago del impuesto a la renta del año 2019 que lo tienen que presentar en abril, lo van a dividir en 6 cuotas. En abril ustedes van a pagar el 10%. En mayo también van a pagar el 10%.
En junio, julio, agosto y septiembre, ustedes van a pagar 20%, 20%, 20% y 20%, así hasta completar el 100% del impuesto que ustedes tenían que pagar. Ese es el diferimiento y ese es el procedimiento. El SRI está trabajando en una opción en el formulario para que ustedes puedan incluir estas facilidades y siempre y cuando, chicos, tengan presente que se encuentren inmersos dentro de los grupos que acabamos de ver hace poco. Si no se encuentran inmersos dentro de ese grupo, por favor, chicos, traten de no aplicarlo o no acogerse a estos beneficios porque podrían tener sanciones pecuniarias y hasta penales. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Estimada Verónica. Los pagos se efectuarán según el 9º dígito del Registro Único de Contribuyentes, RUC, conforme el siguiente calendario. No sé si quiera, sí, gracias, estimada Verónica, sí. Muy amable. Ok, sucede que ustedes, si es verdad, van a diferir estos pagos, pero siempre deben de tener presente el orden. ¿Y a través de cuál o qué orden? 9º dígito del RUC. Es decir, que si su 9º dígito del RUC es del 1 hasta el 0, tienen que ver en qué o hasta qué fecha pueden presentar, hasta qué día pueden pagar acorde a los meses diferidos que ustedes hayan obtenido. Es importante tener hincapié, chicos, de pronto los amigos que nos acompañan de Galápagos, los chicos de Galápagos, las empresas que se encuentran en Galápagos, no es necesario que se sujeten a este calendario. Acá la normativa tributaria les da la facilidad de que puedan pagar estos impuestos hasta el 28 de cada mes que ustedes hayan diferido estos rubros. Estimada Verónica. El pago del impuesto a la renta de sociedades 2019 se realizará conforme las cuotas en los plazos y la forma indicados en el numeral anterior, de abril a septiembre del año 2020. Perfecto, muy bien. Es lo que acabábamos de conversar hace poquito, ¿no? Les da la facilidad de realizar este diferimiento, en especial el impuesto a la renta de sociedades, de abril hasta septiembre. Ya saben, ¿no? Recordando los porcentajes que tienen que pagar. Abril y mayo, el 10%, de junio hasta septiembre, 20% cada mes. Así hasta completar el 100% del impuesto a la renta por pagar. Estimada Verónica. El IVA a pagar en los meses de abril, mayo y junio de 2020 se pagará conforme las cuotas en los plazos y la forma previstos en el número 1 de este artículo en los siguientes meses. Perfecto, muy amable, estimada Verónica. A ver, esta parte hay que analizarla muy bien, chicos. Ojo que aquí en el cuadrito que ustedes tienen aquí en la ayuda a memoria, le indica de IVA a pagar, ¿ya? O sea, si nos estamos refiriendo del IVA que tenemos que pagar en abril, mayo y junio, nos estamos refiriendo a los IVAs que se generaron, en este caso, en marzo, a los IVAs que se generaron en abril y a los IVAs que se generaron en mayo. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque lo de marzo ustedes normalmente lo declaran en abril. Lo de abril normalmente lo declaran en mayo. Y lo de mayo normalmente lo declaran o pagan en junio. Entonces, aquí en la primera columna nos vamos a ayudar sobre los rubros que tenemos o el IVA que tenemos nosotros a pagar. Quiere decir que si que nosotros vamos a pagar el IVA que generamos en el mes de marzo, la normativa tributaria nos indica que nos da facilidades. Ok, ¿cómo? Asimismo, diferirlo en 6 meses. Recuerden, los únicos que pueden diferir estos rubros son solamente los contribuyentes que vimos en el cuadro anterior. Nada más. Ok, entonces, tenemos que el IVA que se generó en marzo y que normalmente lo tenemos que pagar en abril, lo vamos a diferir en cuotas de abril hasta septiembre. Ok, el mismo tratamiento del impuesto a la renta, chicos. Abril y mayo, 10%. De junio hasta septiembre, el 20%. A renglón seguido, ¿qué va a pasar con el IVA que generamos en abril? Ok, normalmente ustedes lo tienen que pagar en mayo. La normativa tributaria también les ayuda a diferir ese IVA. Asimismo, mayo y junio ustedes van a pagar el 10% y de julio hasta octubre van a pagar el 20%. A renglón seguido tenemos el IVA que generamos en mayo.
que normalmente lo tenemos que declarar y pagar en junio, ¿ya? Este IVA nosotros lo vamos a declarar y pagar difiriéndolo de junio a noviembre. Asimismo, junio y julio el 10% y de agosto hasta noviembre el 20%. Ese es el procedimiento que ustedes deben de seguir, chicos, para poder diferir tanto el impuesto a la renta como el IVA. Deben de tener muchísimo cuidado, chicos, por favor. Solamente los únicos que pueden acogerse a este diferimiento o esta disposición tributaria presidencial son solamente las empresas que vimos hace poco, ¿sí? Ok, hasta ahí de pronto no sé si tenemos preguntas. Sí, vamos a dar paso en este momento a las preguntas que nos han dejado las personas en el chat. La primera es, nos hace Verónica Estrella y dice, ¿quiere decir que si soy mediana empresa no puedo diferir? Lamentablemente no, no puede, porque las medianas empresas son medianas empresas siempre y cuando hayan vendido dentro de $1.000.000 hasta $5 millones y no entran dentro de la disposición, lamentablemente. Tenemos otra pregunta de Jorge que dice, ¿cuáles son consideradas microempresas? Microempresas son todas las que según el artículo 106 del reglamento de inversiones del COPSI hayan generado hasta $300.000. El punto clave es determinar cuánto vendió la empresa hasta el año anterior. Si hasta el año anterior la empresa generó en ingresos un total de $300.000, esas empresas son constituidas microempresas. Si la empresa vendió desde $300.001 hasta $1.000.000, eso es considerado pequeña empresa. Entonces, dentro de ese artículo que le acabé de mencionar, el artículo 106 del reglamento de inversiones del COPSI, encontrarán al detalle cada una de las clasificaciones según el tipo de empresa, para que tenga conocimiento acá el estimado Jorge. Nos preguntan también, ¿y las personas naturales? ¿Y las personas naturales? Esa es la pregunta, si se pueden acoger al beneficio, pero... Bien, las personas naturales siempre y cuando pueden acogerse a este beneficio, siempre y cuando se encuentren dentro del sector que hemos visto hace poco. Nosotros vimos microempresas, exportadores habituales, exportadores de bienes, empresas que se encuentran en Galápagos, empresas de turismo, ¿ya? Cuando nos referimos a este grupo de empresas pueden ser personas jurídicas como personas naturales. Tendrían que revisar acá nuestros amigos en qué tipo de segmento de empresas se encontrarían para poder acogerse al diferimiento. Otra pregunta que tenemos de Miriam Bonilla. Nosotros somos exportadores habituales, pero superamos los $300.000. ¿Podemos entrar en este beneficio? Fabuloso, claro que sí, porque ustedes como exportadores habituales se encuentran registrados dentro del catastro del SRI. Como se encuentran dentro de ese catastro, tranquilamente pueden acogerse a este beneficio. Ya, aquí nos piden, en el caso de las empresas públicas, ¿cómo es el proceso? Ya, las empresas públicas, es importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos no solamente instituciones públicas, como también empresas públicas. ¿Ya? Instituciones públicas es importante diferenciar que son SRI, SENAE, Ministerio de Trabajo, entre otros. Empresas públicas, una de esas empresas públicas tenemos Petroecuador, ¿no es verdad? O empresas de pronto que tengan capital mixto. De pronto, un ejemplo, TC Televisión u otras empresas adicionales. En el caso de las empresas públicas también se acogen a este tipo de formalidades, no tienen ningún problema. Lo que sí tienen que ver, chicos, es que se encuentran, vuelvo y repito, dentro del segmento que acabamos de mencionar hace poco. Las constructoras nos preguntan, ¿entrarían en el grupo para diferir? Depende, si la constructora es en sí una microempresa, entonces sí podría acogerse a esta parte.
Si la constructora no es microempresa, es decir, vendió más de $300,000, entonces lamentablemente no se puede acoger a este diferimiento. Bien. Hay otra pregunta. Se dice que para el diferimiento de impuesto a la renta se acogen microempresas, aquellas que hayan facturado hasta $300,000. ¿Esa regla también aplica para el diferimiento del IVA en las declaraciones de este año? Sí, por supuesto, por supuesto. Como les mencionaba hace poco, el diferimiento de IVA entra siempre y cuando teniendo o identificando cuánto vendió la empresa el año anterior. Entonces, si la empresa vendió hasta el 31 de diciembre del 2019 $300,000, entonces ya es una microempresa. Lo que ayuda que cuando vayan a hacer las declaraciones de IVA, en este caso de marzo, abril y mayo, se puedan acoger tranquilamente al diferimiento. Y esta pregunta dice, mi empresa se encuentra dentro del catastro de microempresas del SRI, pero el año 2019 mis ventas fueron mayores a $300,000. ¿Podemos acogernos al beneficio? A ver, en el año 2019 las ventas superaron Sí, los 300,000. pero su microempresa se encuentra dentro del catastro de microempresas del SRI. Bien, ahí tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque si que la empresa está dentro del catastro del SRI y el contribuyente es consciente y a través de sus libros contables y a través de hecho a su 101 impuesto a la renta, va a comunicar al SRI que vendió más de $300,000. Entonces, la administración tributaria es súper clara. Ustedes saben que ellos tratan de abarcar lo que más se pueda en controles, pero obviamente siempre existe brechas en el cual puede existir algún tipo de falta de control en la parte del registro de impuestos. Y una de esas partes es esto que me están comentando. Si el contribuyente ha vendido más de $300,000 y obviamente sabe que ya no es microempresa, tiene que ir a acercarse al SRI y comunicar de que ya la empresa del amigo no es microempresa. ¿Por qué? Porque si él de pronto comete el error de guardar silencio, el SRI en lo posterior lo puede sancionar. Lo puede sancionar recalculando los valores que dejó de pagar más intereses. Eso sin contar que de pronto le vayan a correr algún procedimiento o proceso legal. Continuamos con las preguntas. Más bien continuamos con esta última parte que nos queda y ahí Ya, terminamos con las preguntas. ya, perfecto. Fabuloso. Muy bien. A ver, vamos a esta segunda parte, retenciones en la fuente. Sucede que ahora, a partir de abril, ya quizás muchos amigos estén al tanto, las retenciones en la fuente cambiaron, ¿sí? Cambiaron y se aumentó 0.75%, ¿ya? Es importante, chicos, que siempre, y esto es un consejo, siempre que cada vez ustedes escuchen que se emiten reformas, traten ustedes directamente de identificar la resolución y verificar y revisar. ¿Por qué? Porque a veces hasta el mismo SRI o Administración Tributaria suele cometer errores. En este momento vamos a visualizar o vamos a hacer un comparativo para que ustedes se den cuenta el error que ha cometido acá el SRI al momento de registrar nuevas retenciones en la fuente. ¿Ya? A ver, primero, es importante mencionar que el 1% de retenciones en la fuente solamente lo pueden aplicar las empresas o los contribuyentes que tengan actividades que se encuentren dentro de la resolución 787 del año 2014. En esta resolución ustedes encontrarán todos los contribuyentes según sus actividades que no van a estar sujetas a retención, los contribuyentes que se les retiene 1, 2, 8% y todas las retenciones en la fuente que comúnmente conocemos. Ahora, con el escenario de la resolución 20 del año 2020, tenemos que en el artículo 2, o sea, a lo que ya estaba inmerso en la resolución 787 del 2014, se le modificó
el artículo 2, numeral 2, literal D. En el literal D, es el punto que nosotros tenemos subrayado de color rojo, se modificó a este texto. Estimada Verónica, me ayuda con la lectura del literal D. A ver, lo que está en rojo. Así es. Adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes que se mantengan en estado natural conforme lo señalado en la Ley de Régimen Tributario Interno. Se aplicará el porcentaje de retención previsto en este numeral independientemente de que se emita factura o liquidación de compra de bienes o prestación de servicios. Esto también aplica a los ingresos de producción y comercialización local de actividades agropecuarias señalados en el artículo 27.1 de la referida ley. No estará sujeta a retención la compra de combustible ni aquellos pagos sobre los que la normativa tributaria vigente lo establezca de manera expresa. Muy bien. O sea, acá lo que ya estaba anteriormente, se modificó el texto y quedó así, estimados amigos. Ahora, el siguiente texto, a renglón seguido, indica, a continuación del numeral 2, agréguese el siguiente. 2.1, estimada Verónica, ¿me ayuda, por favor? Sí, están sujetos a la retención del 1,75% los pagos o acreditaciones en cuenta por la adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal. Muy bien. Quiere decir que aquí se va a agregar a lo que ya estaba anteriormente este nuevo numeral, numeral 2.1. Se va a retener el 1.75 a los pagos y acreditaciones en cuenta por la adquisición de todo tipo de bienes muebles y naturaleza corporal. Es importante que tengan en cuenta todo lo que estoy mencionando en este momento, chicos, porque en lo posterior les voy a enseñar algo. Estimada Verónica, siguiente. En el artículo 3 sustitúyase 2% por 2.75. Muy bien. Todos los pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes específicos de retención señalados en este acto normativo están sujetos a la retención del 2,75%. Muy bien, súper fácil. Aquí está súper claro, las reglas están señaladas acorde acá por las personas encargadas de actualizar y emitir resoluciones, firmado obviamente por nuestro presidente. Es importante tener en cuenta, chicos, que casualmente a partir del 1 de abril, el SRI emitió un listado de retenciones en la fuente. ¿Hola? Sí, se pusieron las diapositivas al inicio. Ok, veamos. Mientras tanto, los quería invitar a las personas que están ahorita en el webinario a visitar nuestra página web, que la hemos también remodelado, que es www.sec.espol.edu.es, y conocer toda nuestra nueva oferta de cursos virtuales que vamos a tener durante abril, que empezamos el 13 de abril con un curso de ofimática básica, y en mayo seguiremos teniendo nuevos cursos, incluyendo un curso de reformas tributarias en época de crisis sanitaria, que también está programado para el mes de mayo con nuestro docente Cristian Freire, que nos acompaña hoy. Fabuloso. Muchas gracias, estimada Bernada. A ver, chicos, es importante que tengan presente esto. Cada vez que el SRI emite o actualiza esta tablita de aquí es de conocimiento público. Ustedes van a la página del SRI y se la descargan. ¿Ya? Es importante tener presente esto. ¿Por qué? Porque el SRI le indica aquí, obviamente ya la tabla actualizada, incluyéndole ya el 0.75, tanto al 1% como al 2%. Lo que es importante mencionar es que no todas o no todos los porcentajes aplica el 1.75, como así lo demuestra el SRI. ¿Por qué, chicos? Si se dan cuenta, un ejemplo, cuando ustedes adquieren una factura de publicidad,
ustedes están ahorita en el dilema de coger y aplicar el comprobante, el porcentaje de retención. Anteriormente se aplicaba el 1%. El SRI le indica que ya no vas a retener el 1%, sino el 1.75. El detalle, chicos, que aquí hay un pequeño problema, ¿ya? Este es el código 309. Recuerden, por favor, publicidad 1.75. Vamos al otro código. El otro código que tenemos, bueno, tenemos otros adicionales que tenemos de transferencia de bienes muebles y compra de bienes y origen de agrícola y pecuario, ¿ya? Este de aquí, el código 309, chicos, dice 1.75. Si nosotros vamos a la resolución, propiamente ya la resolución actualizada del año 2014, que ya está actualizado con lo señalado en el año 2020, señala lo siguiente. Esta es la resolución, chicos, la resolución 14 del año 780, la resolución 787 del año 2014, ¿ya? En esta resolución ya está actualizado los porcentajes que aplican para esta crisis económica que tenemos, ¿ya? Si nosotros nos vamos al artículo 2, numeral 2, literal B, ¿qué indica, chicos? Primero que nada, el numeral 2 le indica claramente, estarán sujetos a retención del 1% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos. Entonces, allí es donde ustedes tienen que leer cada literal al detalle. ¿Por qué? Porque en la lectura ustedes se van a dar cuenta que el literal B dice que servicios de transporte privado de pasajeros de transporte público privado de carga se encuentra grabado con una retención en la fuente ¿de cuánto? Del 1%. ¿Ya? Es importante nuevamente mencionar de que esta resolución ya está actualizada con los cambios. Entonces, de ser así, chicos, la tablita que vimos hace poco de Excel, que decía el código 309 y se lo actualizaba al 1.75, ese porcentaje lastimosamente el SRI ha omitido o ha cometido un error. No debió haberse registrado una retención de 1.75 como ellos así lo reflejan, ¿sí? Como lo vemos aquí, sino más bien debieron de haberlo mantenido el 1% porque acá en la resolución te indica claramente de que no van a tener cambios, ¿sí? Por eso es importante la lectura no solamente de los documentos que emita el SRI, es importante la lectura de los registros oficiales y resoluciones porque así el contribuyente se entera. ¿Por qué? Porque ustedes al ver esta información que emite el SRI, lo primero que van a hacer primero es llamar al departamento de sistema para que le actualice los porcentajes y empezar a retener. Sin embargo, se estaría incurriendo en un registro o una retención indebida porque no es el 1.75, sino el 1%. ¿Sí? Chicos, esto es con respecto a las retenciones. Termino con lo siguiente, chicos. Quizás en este chat o en este grupo se van a encontrar muchos contadores o muchos asistentes contables que se encuentren en el dilema de realizar la declaración de impuesto a la renta para empresas, el formulario 101, ¿ya? De esto les quiero mencionar lo siguiente, ¿ya? Muchas empresas, muchos clientes de hecho, nos llaman a nosotros, ¿por qué? Porque suelen tener problemas. Uno de esos problemas es el que pasó hace poquito nomás, ¿ya? ¿En qué rubro, chicos? Aquí. A ver, sucede que las únicas empresas que pagan impuesto a la renta 22% son, y eso es importante que lo noten, exportadores habituales, microempresas y pequeñas empresas. Son los únicos que pueden pagar 22% de impuesto a la renta. Los que no se encuentren dentro de esos tres rubros o tres grupos no deben de pagar 22%, sino 25%. Ok. Ahora, les ayudo a identificar. Microempresa, ya tenemos claro que son los que vendieron en el 2019 hasta $300,000. Pequeña empresa es todo o todos los contribuyentes que hayan vendido ya o hayan generado ingresos cuyo valor tope fue de hasta $1 millón. Eso es una pequeña empresa.
Y un exportador habitual es el que se encarga o se encuentra dentro del catastro del SRI. Solamente esos son los que se encuentran, ¿cómo es? Con la condición o el beneficio de pagar el 22% de impuesto a la renta. ¿Qué pasa? Pasa que al momento de realizar o llenar el nuevo formulario 101, porque este es el formato del nuevo formulario 101, muchos contribuyentes me llaman y me preguntan, Cristian, yo no soy ni microempresa, ni pequeña empresa, ni tampoco exporto, pero sin embargo el formulario me está sacando inmediatamente el 22% de impuesto a la renta. Eso para mí es súper bueno porque voy a pagar menos. Entonces yo lamentablemente tengo que indicarle de que las cosas no son así y que tiene que pagar el 25% porque si no estaría incurriendo en una defraudación tributaria, ¿no? ¿No es verdad? Ahora, ¿cómo se le hace para que ustedes puedan registrar correctamente el porcentaje de impuesto a la renta para la empresa si tiene que pagar 25%? A ver, chicos, mucha atención. Sucede que aquí, en total de ingresos, ustedes tienen el casillero 6.999. Este casillero es un casillero automático porque le van a acumular todos los ingresos que ustedes generaron en el año 2019, ¿ya? El casillero que le voy a indicar, este casillero no se llena automáticamente. Es importante que el contribuyente o el usuario lo llene necesariamente input, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este casillero 6152, que se llama ingresos brutos totales según contabilidad, en este casillero ustedes tienen que repetir lo mismo que les dio en el 6.999, lo tienen que repetir en el 6.152. Solamente así el impuesto a la renta se le generará con el 25% y ya no con el 22%. Es decir, que si que el contribuyente o el usuario llena este casillero 6152, el formulario 101 inmediatamente lo va a reconocer y lo va a identificar si es microempresario, si es exportador habitual, si es una pequeña empresa o, caso contrario, si no lo es, ¿ya? Solamente de esa manera el formulario sabrá cuánto tiene que aplicar de impuesto a la renta. Sea 22 y 25%, por favor, chicos, es importante tener en cuenta, estoy aquí. ¿Por qué? Porque el SRI de esto en lo posterior va a sacar quizás muchas notificaciones indicando o recalculando el impuesto a la renta que dejaron de pagar, más los intereses respectivos, ¿sí? Estimada Verónica, en este momento doy apertura a las preguntas. Muchas gracias. Continuamos entonces con las preguntas donde habíamos dejado. Oh, muy bien. A ver, nos preguntan también, ¿la adquisición de activos fijos entran también al diferimiento? ¿En qué aspecto? Activo FI sí sería bueno que termine un poquito la idea porque está como que muy abierto. Muy bien, entonces continuamos. Sí, por Una favor. institución financiera ingresa en el diferimiento. Una institución financiera ingresa en el diferimiento. Uh-huh. Ok, en el diferimiento de lo que es impuesto a la renta, lamentablemente no entra, y tampoco en declaración de IVA, tampoco porque no se encuentra dentro de los grupos que mencionamos hace poco. Y vuelve aquí una pregunta también de una persona que tiene una empresa que se dedica a la venta de joyas, pero que no superaron los 300.000, si se puede acoger al diferimiento. Ok, si es una empresa que se dedica netamente a la venta de joyas y no llegaron a los $300.000, se constituye en una microempresa y tranquilamente puede acogerse a este beneficio. Las empresas que se dedican a la logística y transporte también se pueden acoger. Depende porque estas empresas, si bien es cierto, es importante diferenciar, las empresas de logística y transporte son empresas de servicios. Como microempresarios, quizás, siempre y cuando haya vendido hasta $300.000. O caso contrario, si se diera el caso de que tenga exportaciones de servicios. Si tiene exportaciones de servicios, también podría acogerse. Pero si no tiene exportaciones de servicios, entonces no se puede acoger al diferimiento.
Otra pregunta, ¿cuáles son los bienes muebles de naturaleza corporal? Ok, los bienes muebles de naturaleza corporal, está un ejemplo, maquinarias, vehículos, bienes o artículos que se puedan mover, en este caso refrigeradoras, cocinas, escritorios, todo lo que ustedes puedan palpar y lo puedan ubicar de un lado a otro. Esos son bienes muebles de naturaleza corporal. Sí, otra pregunta. ¿Todos los servicios de ahora en adelante se retendrá el 2,75%? Sí, sí, eso sí, se emitió la fe de ratas, lo que vimos hace poco en nuestra diapositiva. ¿Se acuerdan que en la bibliografía nosotros vimos una fe de ratas? La fe de ratas 460. En esta fe de ratas se incluyó que todos los porcentajes que anteriormente se retenía como el 2% ya suba al 2,75. Es importante, estimada Verónica, que la fe de rata siempre se emite cuando una voluntad fue omitida en el anterior registro oficial. Esto del 2% tuvo que haber sido incluido dentro del registro oficial 459. Sin embargo, omitieron incluir el 2% y por eso emitieron la fe de rata 460, donde indica que el porcentaje de retención del 2% sube al 2,75 para todos los servicios. Aquí nos piden que por favor repitamos la diferencia entre la resolución y la normativa respecto al 1%. Ah, perfecto. A ver, es importante que primero que nada me indiquen si pueden visualizar cómo es este registro oficial, esta resolución. ¿Sí la pueden ver? Ahorita estamos visualizando el PDF que decía... Ajá, Sí, este PDF en el literal B. Exacto, servicios de transporte privado de pasajeros o transporte público privado de carga. Fabuloso. En este literal B nos está indicando de que, por mencionarles un ejemplo, ¿no? De que los servicios de transporte privado, pasajeros de transporte, se le tiene que retener el 1%. ¿Dónde lo dice? Lo dice aquí. Estarán sujetos de retención del 1% los pagos o acreditaciones en cuenta por lo siguiente. Entonces, este numeral 2 contiene varios literales. Entre esos literales está este de aquí. Servicios de transporte privado de pasajeros, transporte público. Quiere decir que a este tipo de proveedores se le tiene que seguir reteniendo el 1%. Sin embargo, si nosotros nos vamos aquí al Excel, tenemos aquí servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad. El código es 309, ¿no es verdad? Sí, estamos aquí en el casillero 14. Sí. Ok, en el casillero 14 nos indica que los servicios de publicidad se le va a retener el 1,75. Este Excel lo lanza el SRI, lo lanza para conocimiento público, pero sin embargo ya acabamos de visualizar de que este porcentaje se sigue manteniendo, no ha cambiado. En el registro oficial y en la resolución, por favor, si es bueno que lo apunten, la resolución 787 del año 2014, esta ya es la resolución actualizada, modificada el 23 de marzo. En esta resolución nos está indicando en la página 9, en la página 4, página 4, aquí, en la página 4, numeral 2, nos indica que los servicios de publicidad se siguen reteniendo el 1%, ¿ya? Como lo vimos aquí hace poquito. Sin embargo, en el Excel emitido por el SRI le indica de que no va a retener el 1%, sino el 1,75. Entonces, esa información es incorrecta. Esperemos que en los próximos días el SRI modifique. Sin embargo, es conocimiento y es nuestra obligación dar a entender y conocer a nuestros amigos cuánto correctamente deben de retener. Es importante, chicos, y les recomiendo que lean al detalle esta resolución. Es la resolución del SRI del año 2014 actualizada, la número 787.
¿Ya? En esta resolución ustedes podrán visualizar e evidenciar los porcentajes netamente que se mantienen hasta la fecha ya actualizados con el 0.75 en cada uno de los puntos que vimos anteriormente. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Entre sociedades anónimas también se retendrá el 2,75%? Sí, 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 eso sin excepción. Muy bien, aquí nos hacen preguntas sobre un formulario, dice, cuando se compra palma se retiene el 312B, que es el 1%, pero cuando se vende el aceite rojo de palma, nuestros clientes nos retenían el 1% usando el código 312. ¿Debería usarse el 312A porque es un producto de origen agrícola? Exactamente. El amigo lo dijo. Debe de retener en este caso el 312A, que ya sería el 1.75. Muy bien. Bueno, y con eso No sería, hemos... no sería el 1.75, sino se sigue manteniendo el 1%. El 1%. Ajá. Bueno, y con esto hemos terminado de leer las preguntas que nos han formulado nuestras personas que se han conectado y que nos han acompañado hoy en este webinario. También nos están preguntando si vamos a compartir las diapositivas. Efectivamente, las personas que se han registrado y nos han dejado su correo van a recibir también las diapositivas que hemos visto el día de hoy en este webinario. Así que, pues, sin más, le quería agradecer a Cristian por habernos acompañado hoy y también, por supuesto, a todas las personas que han estado con nosotros. Ahora sí, pedirles que si pueden activar sus cámaras para hacer una captura de esta sesión. Y también, sí, también nos preguntan si vamos a volver a pasar esta sesión. La tendremos más que seguro la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar ahí como Educación Continua SPOL y también van a encontrar nuestros contenidos, hola, ¿cómo están? Nuestros contenidos anteriores y futuros contenidos que vamos a seguir presentando. Y como les había mencionado, recordarles que también hemos ampliado nuestra oferta virtual en esta época y vamos a tener un curso programado para mayo de reformas tributarias en época de crisis sanitaria con nuestro docente Cristian Freire. Así que para más información nos pueden escribir al correo educom@spol.edu.es. Y bueno, también asimismo tenemos diplomados con nuestros aliados internacionales, pueden visitar nuestra web y también contarles que próximamente estaremos lanzando una plataforma con muchos cursos a precios muy convenientes. Así que sin nada más que, si quiere aportar algo más, Cristian, antes de despedirnos. Sí, la verdad para mí ha sido un gustazo haber compartido este tiempo invertido, ha sido una hora de inversión. Muchas gracias chicos por haber asistido a este webinario. Esperamos seguirlos teniendo en los eventos posteriores que indica acá el Centro de Educación Continua. Para mí va a ser un verdadero gusto volverlos a ver y tratar con un público bastante acucioso y bastante dinámico y dispuesto para aprender. De mi parte, estimada Verónica, muchas gracias por la invitación, gracias acá al SPOL, Centro de Educación Continua, por esta importante invitación.